Un tren descarrila sobre una autopista cerca de Seattle. Un tren ha descarrilado este lunes por la mañana en las cercanías de Seattle, en el estado de Washington, y se ha precipitado sobre una autopista. Hay al menos 77 heridos y, según informaciones de prensa aún no confirmadas oficialmente, entre 3 y 6 muertos. Las televisiones y el sheriff local hablan desde el primer momento de múltiples víctimas. El tren 501 era un nuevo servicio de alta velocidad que hacía la ruta Seattle-Portland y precisamente se había inaugurado este lunes. La causa del descarrilamiento aún era desconocida a las 10:40 locales, 3 horas después del accidente. El Departamento de Transporte de Washington informó de que había 78 personas a bordo del tren, entre ellos 5 tripulantes. La oficina del sheriff del condado confirmó que había múltiples heridos entre conductores que se encontraban en la autopista en el momento en que el tren se precipitó sobre la calzada, pero que no hay muertos entre los conductores. Un total de 89 personas fueron trasladadas a hospitales de la zona. El diario Tacoma News Tribune informa de que 3 personas han muerto, citando a Ed Troyer, portavoz de la oficina del sheriff local. A las 10 de la mañana, el departamento negó sin embargo que hubiera ninguna cifra oficial de víctimas. La agencia Associated Press informó por su parte de que hay 6 muertos, citando una fuente oficial anónima. El tren había salido de Seattle con dirección a Portland, a 270 kilómetros al sur, en Oregón, se descolgó desde un puente sobre la autopista a la altura de DuPont, al sur de Tacoma, la zona donde se encuentra el aeropuerto de Seattle y que forma parte de la enorme conurbación de la capital del noroeste de Estados Unidos. Todos los carriles de la autopista 5, la arteria que comunica el estado de norte a sur, estaban cerrados cuando comenzaron a llegar las primeras informaciones, sobre las 8:30 de la mañana local. Las consecuencias para el tráfico de entrada y salida de Seattle fueron catastróficas. 60.000 personas utilizan este tramo de la Interestatal 5 cada día, según la Oficina de Tráfico de Tacoma. Se trataba del viaje inaugural de esta nueva línea que conecta Seattle con Portland. Chris Carnes, jefe del Consejo de Transporte, se encontraba a bordo tuiteando sobre el viaje. A las 7:30 de la mañana, escribió: "Wow, esto sí que es rápido. Una vez que sales del centro de Tacoma, vas a Portland a 127 km por hora. Estamos adelantando al tráfico de la primera 5. 3 minutos después", añadió, "de Tacoma a DuPont en unos 15 minutos. A las 7:41, se había producido el accidente, parece que el tren ha chocado con un camión. Yo estoy bien, pero el tren está destruido". 20 minutos después ponía una foto de varios vagones tirados en la cuneta: "El tren ha descarrilado. Los servicios de emergencia están en el lugar. Daño masivo. Hay gente herida". La emisora local de CBS entrevistó a Carnes, que detalló: "Habíamos pasado la ciudad de DuPont y parecía que estábamos pasando una curva. De repente, oímos un ruido de metal retorcido y sentimos como si cayéramos por una colina. Al darse cuenta de que había descarrilado, los pasajeros empezaron a romper las ventanas para escapar. Lo siguiente es que nos empotramos en el asiento de delante, se rompieron ventanas, nos paramos y empezó a salir agua del tren. La gente estaba gritando". Carnes afirmó que las vías habían sido adaptadas supuestamente a los nuevos trenes de alta velocidad. El nuevo servicio había sido presentado el viernes pasado y hacía este lunes su viaje inaugural. La ruta de alta velocidad iba a permitir hacer viajes en el día entre Seattle y Portland, las 2 ciudades más importantes del noroeste de Estados Unidos. Para ello, la ruta había sido desviada hacia el interior y transcurría junto a la autopista Interestatal 5. La antigua ruta bordeando la bahía tenía demasiadas curvas para poder dar servicio de alta velocidad. La línea inaugurada este lunes suponía la culminación de un proyecto de mejora de las líneas de $800 millones y más de una década desde que empezó. Según informa la emisora local Kiro 7, 2 personas han muerto atropelladas por trenes en los últimos 2 años en esa ruta. La línea incluye pasos a nivel. En las imágenes aéreas del accidente se puede ver que no está vallada. Las autoridades han estado advirtiendo agresivamente, según la emisora, del peligro de estar junto a las vías con los nuevos trenes que superan los 120 km por hora. El convoy descarrilado lo formaban una máquina Siemens y vagones de talgo pendular de la serie 8, informa Ramón Muñoz. La tecnología pendular aguanta una velocidad comercial máxima de 200 km por hora y permite dar servicio de alta velocidad sobre infraestructuras existentes,
según las especificaciones técnicas de Talgo.